Buenas tardes. ¿Cómo han pasado este día, hermanas? Bendecidas. ¿Qué tal fue con el Padre Fred? Les cuento que las chiquillas de mujeres decían, y aquí metemos en la tarde para que no desentone con el corte de cabello que tiene el Padre Fred. Eso es como cuando usted carga algo y le cortemos y está expectativa a ver su realidad, ¿verdad? Bueno, vamos a caer en realidad, vamos a lo nuestro. Hace poquito estuvieron flotando ustedes en el cielo con el Señor un momento, pero ahora vamos a permitir también que el Señor equilibre, porque no todo en la vida del cristiano, no todo en la vida del servidor es un éxtasis de amor. Claro que sí se puede convertir y santificar todo en el amor de los amores, pero hay una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, y eso es lo que el Señor quiere que hoy revisemos en nuestro corazón, que hoy podamos enfrentar la vida. También se les ha expuesto un camino en donde el Señor nos alcanza, y a veces no nos damos cuenta de que Él va con nosotros. Se les ha puesto un camino en donde el Señor habla y la palabra de alguna manera queda en el corazón, pero uno como que todavía hay cosas en la historia que lo hacen estar como en ceguera espiritual. Dice ese pasaje que ya ustedes meditaron ahora en la mañana también un poco, que ellos iban con aire entristecido. La tristeza puede ser un factor que nos impide ver que Jesús va con nosotros, que Jesús camina con nosotros, que Jesús nos habla al corazón, y que esa palabra es capaz de transformar la vida, de transformar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro llanto en un camino de conversión y de alegría. Y bueno, más hacia la tarde me comentaron un poco que hablaron sobre una mujer en Victoria llamada Judy. Claro, a mí me fascina mucho un pasaje donde dice que después de hacer ayuno, y me imagino que por ahí tuvo el asunto también, ella se levantó, se peinó, se bañó toda, se puso una diadema o no sé qué más, y se vistió con el traje que llevaba cuando era feliz. Bueno, hermanas, esta parte tan bella que ustedes han profundizado a la mañana es una área de la mujer en Victoria, claro que sí. Pero el hecho de que usted haya dicho sí al Señor en un ministerio, en un llamado, en una vocación a servirle, en una comunidad, y que hoy porte con tanto orgullo su camisa, porque yo sé que esto se vuelve, diría una de mis mejores amigas a quien celebramos un mes ayer, este es mi pelaje. Ella dice siempre, este es mi pelaje. Y el escudo azul en el pecho es un orgullo, hermanas. ¿Quiénes dicen amén? Más fuerte para que se escuche. Claro, para que no vean que estoy yo acá solo, sino que este templo está acá, no hay un espacio más para una mujer en Victoria. Bueno, vean, hermanas, vamos a escuchar de San Juan Pablo II, nuestro patrono también en el movimiento, una fracción de una carta encíclica que sacó en el año 1990. Se llama Redemptoris Missio y habla sobre el mandato misionero de todos los laicos. Entonces, para introducir un poco esto, vamos a tomar de referencia el numeral 42 al 43 de esta encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre las misiones, porque todos nosotros somos misioneros, todos nosotros tenemos una misión, y la misión específica del Movimiento de Victoria, el carisma fundacional, ¿cuál es? Solo dos. ¿De cuántas? ¿Son cuántas mujeres hay? Como 700 aquí. ¿Cuál es el carisma fundacional del Movimiento de Victoria? Ah, caramba. Hermanas, esto yo lo voy a editar después esta parte. Es la santificación. Estamos aquí es para ser santas. Usted no está aquí para ser buena, para ser más bonita, para bajar kilos, no, para quitar algo. Usted está aquí no para solamente bailar el apapacho. Usted está aquí para ser santa. Y en ese camino de santidad, la iglesia, como es madre y es maestra, pues es amor y rigor. ¿Quiénes son mamás? Levanten la mano acá. Bueno, imagínense qué montón de generaciones. Gracias.
Yo por la misericordia de Dios y también gracias a sus intercesiones he recibido a mi segunda nieta que se llama Victoria, por la cual todos ustedes oraron, que fue un milagro del Señor. Apenas ayer estaba cumpliendo 20 días por ahí de nacida. Estuve chineándola con esa lechita cortada en el hombro, hermanos. Ustedes saben a qué me refiero. Sí. Ayer tuvimos la bendición de estar con ella, de ver esos ojos azules preciosos. Y bueno, las que son mamás, díganme si el amar a un hijo conlleva solamente cumplirle todos sus caprichos. María Ángela mayor cumplió 3 años, ahorita en enero, y me decía: abuelito, tengo una bolsa llena de dulces. Lo que hace la S así como que la arrastra. Tengo una bolsa llena de dulces. Tiene una gaveta escondida en la bolsa de cumpleaños, y si por ella fuera, es como una hormiguita, hermana, se la come toda sola en una sentada. ¿Pero le hará bien? Evidentemente no. Entonces, esto es algo que usted ya conoce bien como mamá. Amor y rigor, con límites. Porque quien ama, corrige. Quien ama, enseña. Quien ama, tiene y pone límites claros. Hay compromisos que cumplir, hay reglas que obedecer. Y por eso la iglesia, la palabra y el mismo Señor Jesucristo ha puesto algunas normas que funcionan en nuestra vida cristiana como señales de tránsito que nos van ubicando. Esta predicación que hoy vamos a desarrollar con la gracia de Dios se llama, apunte ahí, ¿tienen dónde apuntar? ¿Sí? Bueno, se llama ¿sirves o te sirves? Es una gran pregunta, ¿no? Ustedes, mujeres en Victoria, ¿sirve o se sirve de mujeres en Victoria? En tu familia, ¿sirves o te sirves? Vamos a analizar eso a la luz de lo que ya habíamos presentado, esta carta encíclica de San Juan Pablo II, que dice en el numeral 42. Atentas, hermanas, y las que son rápidas en el teléfono, y usted puede googlearlo, ahí pone carta encíclica Redemptoris Missio número 42, ahí le aparece y puede seguir la lectura por allí. Aquí habemos muchos que somos de una generación, no sé si X o la mayoría somos como millennial, pero hay otros más jóvenes que son más veloces con los dispositivos. Leemos. El hombre contemporáneo cree más en los testigos que en los maestros. Esta frase es de otro papa, Pablo VI, que decía: el hombre contemporáneo cree más en los testigos que en los maestros, y si cree en los maestros es porque antes fueron testigos. Hay maestras acá, de preescolar, de escuela. Bueno, recuerden esta frase, arriba las maestras, bien las maestras de preescolar también. Creen más los niños en los testigos que en los maestros. Sigue diciendo, cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de misión. Es que eso se dice muy rápido, pero recapitulemos esa frase. El testimonio es la primera e insustituible forma de misión. Usted puede saberse el catecismo, la doctrina, usted puede haber hecho mariología, cristología, doctrina social de la iglesia y todos los cursos. Pero si su testimonio no va acorde a la enseñanza evangélica, estamos prescindiendo de esta parte y esto no es posible. Cuya misión somos continuadores. Es Él, Cristo, el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano. El Espíritu Santo acompaña el camino de la iglesia y la asocia al testimonio que es la de Cristo. Entonces, primer párrafo, estamos llamados a dar testimonio porque es la primera e insustituible forma de misión, el testimonio. Y créanme que esto me ha dado a mí una revolcada en estos días, hermanos, porque es que esto aplica a todos, todo cristiano, todo ser humano tiene que estar en constante revisión, y yo soy uno que reconozco desde antemano que esta parte en algunos momentos de mi vida no ha estado presente, no he dado un buen testimonio.
Y a todos ustedes y a la iglesia en general pido perdón públicamente si en algún momento, ahora, antes o en el futuro, no dé testimonio de Cristo. Recordemos, como decía bien Catalina ahora, a quien hay que seguir es al Señor, ¿sí? No salgamos corriendo a abrazar al Padre, decía, vamos a abrazar a Cristo, claro, pero en el camino, dice este mismo párrafo, tenemos la asistencia del Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, yo el primero no estaría acá, ni tal vez ninguna de ustedes. Si no fuera por la gracia del Espíritu de Dios en nosotros, es que estamos aquí. Pero vamos a ver, continuemos. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y la de la comunidad eclesial. Todos en la iglesia, esforzándose por imitar al divino maestro, pueden y deben, a veces los verbos los pasamos rápido, pueden y es deber cristiano dar testimonio. Va intrínseco a la gracia dada en el sacramento del bautismo. Todos nosotros, por decirnos hijos de Dios, estamos en deuda de amor. Tenemos una obligación de dar testimonio del amor. No es si quieres, no es tampoco si puedes, es que debes. Y si usted no quiere, bueno, pues ya Dios no puede hacer nada. Si usted no puede, Él sí puede. Y por eso estamos acá. Amén. Vean, vamos al final en el último párrafo que para mí es lapidario este. La iglesia está llamada a dar testimonio de Cristo, asumiendo posiciones valientes y proféticas ante la corrupción del poder político y económico, no buscando la gloria o bienes materiales, sino usando los bienes para el servicio de los más pobres e imitando la sencillez de vida de Cristo. Atentos a esto, hermanas. La iglesia y los misioneros, podríamos poner aquí la iglesia y las mujeres en Victoria, deben dar también testimonio de humildad ante todo en sí mismas, lo cual se traduce en la capacidad de un examen de conciencia a nivel personal y comunitario para corregir en los propios comportamientos lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo. Hasta ahí la cita introductoria para este mensaje tomada de esta encíclica. Yo creo que nos quedemos solo con este último párrafo. Si lo demás usted dice, todavía me estaba saliendo el último eructico del almuerzo, me estaba acomodando por ahí apenas. Yo quiero que usted y yo nos conectemos ahora en esto y veamos que esto me incumbe y te incumbe. Decía San Pablo el apóstol: ay de mí si no evangelizo, ay de mí, esto me incumbe. Bueno, esto te incumbe, bautizada, servidora de la iglesia, agente pastoral, esto nos incumbe. Entonces dice, se traduce en la capacidad hoy de hacer un examen de conciencia personal y comunitario para corregir lo que en nuestro comportamiento, en nuestra vida es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo. Entonces, vamos a meternos en materia, hermanas amadas. Santiago empieza diciéndonos como un camino. Santiago 1, del 5 al 8. En la carta del apóstol Santiago dice: si alguno carece de sabiduría, que se la pida al Señor, porque me da a todos sin hacerse de rogar, pero que la pida sin vacilar. Porque el que vacila es semejante a las olas del mar, que van siendo llevadas por cualquier viento de doctrina. Entonces todos aquí necesitamos esa sabiduría, pero hay que pedirle al Señor esa sabiduría sin vacilar. Hermanos, el servicio no es un vacilo. El arado no se toma cada cierto tiempo cuando hay fuerzas. El arado no se toma cada cierto tiempo cuando estoy feliz, cuando estoy satisfecho, cuando no falta nada, cuando tengo salud. Esto no es un vacilón. El portal está el pelaje, te compromete a dar testimonio aún en los momentos en donde no creas que esto pueda ser posible. Nos da la sabiduría del Señor. Primera de Corintios 1:11 dice, directo y contundente, algo que yo no sé si nosotros podríamos decir.
Primera de Corintios 11:1 nos dice el Señor a través de la palabra del apóstol Pablo: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. ¿Usted podría decirle eso a un hijo, a una hija? Mi amor, imíteme a mí. ¿O cuántos de nosotros decimos, eso está pesado? Sean imitadores míos como lo soy de Cristo. A cada ovejita o mariposa, o como usted le diga en su comunidad, que llega a perseverar, que llega a tener ese primer encuentro, casi que usted podría decirle: no, mientras llega el Santísimo, vea lo que hago yo, imíteme. Mientras recemos el rosario, vamos a meditar los misterios vivos de la mañana, de la semana pasada. Hermanos, es que estamos llamados a ser otro Cristo. Por la gracia del sacramento de la confirmación, ustedes y yo estamos llamados a ser otro Cristo. Lo que el Santo Crisma toca, lo cristifica, y usted se convierte en otro Cristo, en otra lámpara encendida. Sigue siendo sal y luz de la tierra. Entonces hay un llamado, claro que sí, pero como vimos anteriormente, hay una asistencia del Espíritu. Ahora vamos a entrar a leer una carta que creo que el 50%, tal vez más, de los que estamos acá en la vida la han leído solo por el nombre, que a veces nosotros prejuzgamos mucho. Hay una carta de la Biblia que se llama la carta de Judas. ¿Alguna la ha leído? Levanta la mano. ¡Wow! Fallé, le tiré arriba un 50%, y hay menos de un 3% por allí que han conocido a Judas. ¿Saben en dónde está la Biblia? ¿Sí? ¿No? Bueno, hacia el final. Las que la leyeron, por supuesto que sí. Hacia el final, justo antes del Apocalipsis, en algunas versiones usted va a encontrar una carta chiquitita que no tiene capítulos, es solo una carta con versículos. Hoy vamos a escrutar esa carta a profundidad. El año pasado, creo que fue en la convivencia igual nacional de servidoras, desgranamos el himno de Mujeres en Victoria. No sé si se acuerdan, íbamos como versículo por versículo, o hace 2 años, no me acuerdo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la carta de Judas. Entonces ubíquese en la carta de Judas, por favor. Vaya a su Biblia, vaya a la Biblia. Y téngala separada allí, si usted tiene un separador, porque toda esta predicación, que son aproximadamente 3 horas y media que vamos a estar acá, así que vamos a tener rato. Comieron bastante, así que nadie se vaya a desmayar, hermanos. Nos va a hablar el Señor a través de esta carta. Esta carta está escrita en un género que se le conoce como diatriba. Una diatriba es muy semejante a ir a la predicación con el Padre Eres, que le pega a uno una barbilla alma y usted sale feliz y quiere más, ¿o no? Nos pega una repasada, nos jala las orejas y después usted dice: ¿cuándo puedo volver? Esto es similar. Judas escribe esta carta en un término de diatriba, y valga la aclaración, no es el mismo Judas que negó a Cristo, ¿sí? Porque ese no le dio tiempo de escribir ni su testamento. Ese entregó y colgó todo antes de llegar a convertirse completamente al Señor. Bueno, antes de empezar a profundizar en la palabra, quiero resaltar una palabra. Hay entre nosotros, versículo número 3 y 4 de la carta de San Judas, versículos número 3 y 4. El 1 y 2 son solamente un saludo introductorio. Vamos al 3. Queridas, tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlas a combatir por la fe que han sido transmitidas a los santos de una vez y para siempre, porque se han introducido solapadamente algunas que desde hace tiempo la Escritura señaló
para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Palabra de Dios. Aquí en adelante posiblemente no estaré repitiendo constantemente palabra de Dios, porque vamos a hacer un estudio exhaustivo de la palabra, entonces sería algo repetitivo para que lo tomen en cuenta, pero vamos a leer desde la palabra. ¿Qué indica el apóstol Judas aquí? Hermanas muy queridas, quiero exhortarlas, porque desde hace tiempo se han infiltrado entre nosotros algunos que dicen, perdón, que se me fue por acá, ya cuando uno es abuelo tiene que enfocar, ¿sí? Tienen que enfocar, porque se han introducido solapadamente algunos que desde hace tiempo la Escritura señaló para esta sentencia, solapadamente. Y yo escribí una frase que es también muy amplia: estos son impostores. Yo no sé si entre los juegos de su hijo había, en los videojuegos había un jueguito donde había un impostor y había que ver cuál de todos era el impostor. Y también hay otros juegos, unos de investigación como Clue, no sé qué, dice quién asesinó a quién. Bueno, fue aquel en la cochera con una cadena o con una llave, y ahí está. Bueno, hoy vamos a hacer algo similar. Vamos a descubrir delante de Cristo cuáles son los impostores que estamos aquí. ¿Cuáles dicen ser servidores sin serlo? ¿Cuáles dicen ser mujeres en victoria viviendo en derrota? Vamos a descubrir esto a la luz de la palabra. Del latín, impostor significa el que engaña. Y desde el diccionario dice, el impostor es alguien que asume una identidad o un título falso, pero no solo eso, adquiere una identidad y un título falso con la intención de engañar. Ese es un impostor. El cristiano impostor entonces se reviste, toma una postura que no es la verdad, con la intención de engañar. ¿A quién? Primero a sí mismo, porque el impostor se engaña a sí mismo. Yo me he engañado a sí mismo, a mí mismo. Hermanas, si yo estoy desde acá es con temor y temblor, porque muchas veces yo he sido impostor y sé lo que se vive desde allí. Entonces con autoridad puedo decirles, ¿saben por qué? Porque el Señor a mí me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Él me sacó de allí. Yo sé lo que se está metido en ese traje de impostor, que de afuera se ve un servidor leal, honesto, recto, y por dentro no es así. El impostor es quien asume una actitud, un puesto, un servicio sin serlo, con la intención de engañar. Que no se me olvide esa parte. No es solamente que usted se revista y que todavía no sea en la totalidad de la mujer en victoria. Eso es otro proceso. Yo estoy hablando acá del servidor, de la servidora, que asumimos un puesto, un cargo, un servicio con la intención de engañar. ¿A quién? Yo engañé a mi esposa que está allá atrás. Muchas veces. En muchas áreas de nuestra vida matrimonial, claro que sí. Y por eso he pagado fuerte. He pagado mucho, con mucho dolor, con muchas consecuencias. Pero usted puede estar engañando no solo a su pareja, sino a sus hijos. Usted puede engañar a su coordinadora. Usted puede engañar al movimiento de victoria. Cuidado, corremos todos ese riesgo. Es que aquí ninguno se salva. ¿Qué dice San Pablo? El que crea estar de pie, cuídese que no caiga. Si usted dice, no, es que yo fui impostora, pero ya no, cuídese. Porque ese puesto usted lo puede retomar, puede volver. Hebreos 12:11 dice, no es necesario que usted se regrese a la Biblia, que es en Judas, te voy a recomendar. No, pero no se haga Judas, ¿verdad? No sea Judas, que esa es la carta de Judas que vamos a meditar. Hebreos 12:11 dice,
Ninguna corrección en el momento es agradable, sino más bien penosa. Pero con el tiempo nos da frutos de conversión. En el momento de esta corrección que ustedes dijeron, me siento muy amada por el Señor. Claro, siéntase amada por el Señor. Pero el Señor también quiere corregir. Al inicio de este año, el Señor quiere que este año sea de victoria para el movimiento de mujeres. Que de verdad todo este ejército salga con la convicción hoy de seguir siendo una servidora fiel, que sirve al Señor y que no solo se sirve de Él. Vamos a ver un primer grupo. Son 3 grupos de servidores. Cada cual se pondrá el traje que mejor le ajuste. El primer grupo es, apunte allí, el servidor ignorante. ¿Cómo se llama? El servidor ignorante. El servidor ignorante tiene un pequeño conocimiento de las cosas. Está enamorado del Señor porque ha tenido su primer encuentro y se siente muy amado, perdonado, rescatado. Y este servidor, con un amor ciego, empieza a seguir a Cristo. Y todavía está buscando cosas, porque uno cuando tiene el primer amor empieza con ganas de servir en donde lo pongan, a hacer lo que sea. El cliché más grande que tenemos en la iglesia es: mándame lo que sea, paga. Servicios de baño, ¿verdad? Y cuando usted le toca un turno bien socado, como entonces está la mujer de la abuelita, bueno, allá en Santo Cristo de Esquipulas, ¿verdad? Que ahí que llegan ese montón de peregrinos y hay que lavar eso, qué cosa más tremenda, hermanas. No, si los cristianos después de esas ollas de mondongo en salsa y todo eso es terrible. Eso, hermanas, es complicado. Cuando te toca servir, usted dice: no importa, y usted va de primer amor a hacer todo lo que lo pongan a hacer. Pero hay una llamada de atención en el versículo 8. Vaya ya con las 8. Dice la palabra: igualmente estos, los servidores ignorantes, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian el señorío e injurian las glorias. Verso 10. Pero estos injurian lo que ignoran. Oiga qué detalle. Y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Ahí se retrata un poco el servidor ignorante, el neófito, el nuevo en la fe, que apenas se está acercando a un camino de conversión, que sabemos cuándo inicia, es en el Emaús nuestro, es cuando nos topamos con el Señor y Él nos alcanza en el camino. Tal vez para usted fue, le daría un corazón nuevo, tal vez para usted fue sanando las etapas de la vida, tal vez para usted fue una asamblea, fue una consejería. Ese fue su encuentro en una adoración eucarística, en una misa. Pero continúa. Y en ese proceso, a los inicios, uno se vuelve un servidor con muchas ganas, pero eso de los que usted dice: ay, pobrecito, no sabe lo que le espera, ¿verdad? Ay, cosita, dice uno, cuando ve que quiere sentir. Llamándome a predicar, y cuando quiera Juan Viñas, ahí, ya no. Cuando yo quiera allá a Turrialba o a Limón ya mejor no, todavía no, más adelante. Que mis hijos están muy pequeños. Cuando ya crezcan, yo voy. Bueno, yo les cuento que Fernanda, la mayor, la que ya es mamá, empezó el camino con nosotros cuando el Señor me rescató y tenía apenas, qué sé yo, 8 años. Y hoy por hoy ya es mamá de 2 niños. Entonces el camino del Señor nos alcanza y nos sigue. Pero vean, dice: desprecian e injurian lo que ignoran. Ahí todavía hay una justificación. Porque uno entiende que una persona que está empezando un proceso de conversión, que al año, al mes, me tira la pata otra vez y se regresa. En casa damos consejería desde muchos años atrás, desde que fuimos rescatados por nuestros consejeros. Uno de ellos goza de la presencia del Señor. Y desde ahí damos consejería y he visto tanta gente que usted dice: yo creo que sí. Y a veces nos sorprende.
y otros ustedes definitivamente no, y se regresan y se devuelven. Y a veces uno ve una llamada a 11 de la noche, fulano de tal, y uno dice: ay Señor, dame paz, dame luz, que pueda llevar la palabra directa, que llegue al corazón, y verdaderamente lo llaman como ese audio que anda circulando por ahí, no sé cómo es que se llama, pero dice: ¿por qué me hiciste esto, bebé? Usted me lo escucha. ¿Por qué le hiciste la mamá? Dice él, llora. Dígame por qué. Y a veces le llaman a uno así, haciendo cucharas y llorando y jalando mocos, y uno dice: pero no se va a advertir, apenas vamos a llorar, diga ya, no, a darle un apapacho, jalar las orejas. Decía mi consejero: venga para pegarle una cagadita, decía siempre eso. Y yo iba y de verdad, no se andaban por las ramas. Entonces, bueno, el servidor ignorante aún injuria lo que ignora. Usted puede ver a alguien pasar delante del Santísimo y usted dice: ¡ih! No hizo la genuflexión, no hizo un gesto reverente ante el Santísimo. El tipo ni sabe que. Yo he estado metido en el valle de este papelito donde está el Señor. El Señor, yo no veo nada y se sabe de paso. Ellos vayan al Santísimo y ellos llegan buscando. No encontré el Altísimo, me decían. Yo vi a alguien algo y injurian lo que ignoran. Y como animales, inclusive dice fuerte, como animales irracionales se dejan llevar por el instinto. Esto de alguna manera, si usted se encuentra todavía allí, pues ya estás teniendo conciencia, pero hay que avanzar a ya no ser animales irracionales que actúan por instinto y caminar, avanzar a ser servidores fieles del Señor. Vamos a un segundo grupo que en este nos vamos a quedar una hora y resto, hermanos, profundizando. El segundo grupo se llama el servidor o la servidora perversa. El servidor perverso. Perverso traduce como corrompido. Son servidores que ya conocen, que ya han caminado, que han dormido con el Señor, que han comido con Él, incluso de su mesa, que le han visto en su hora de agonía, que le han visto hacer milagros, transformar el agua en vino, caminar sobre las aguas, aquietar la tormenta. Somos servidores que ya el Señor nos ha dado una misión. A ustedes desde hoy en adelante lo voy a hacer pescadores de hombres, a ustedes pescadores de mujeres, claro que sí. Ya tienes una misión, ya conoces. Es más, el Señor te llama por tu nombre, porque ya en la camisa del movimiento está tu nombre. El Señor te conoce y tú le conoces. Y las actitudes que vamos a desarrollar a continuación son perversas. Yo sé que aquí hay psicólogas y demás, y saben la personalidad de un perverso. Esto es terrible en medio del cuerpo de Cristo, pero hace mucho daño porque son pequeños metástasis, son como pequeños nódulos que están metidos entre cada comunidad y van echando sus raíces en cada ministerio y derramando su veneno hasta el punto de matar una comunidad. Y cuando lo he visto, les puedo decir que he visto con 1000 comunidades del Movimiento Victoria por culpa de un servidor perverso, de un coordinador o coordinadora perversa que se apropió de la obra, que se adueñó del plan de Dios y que lo asfixió hasta matarlo. De ese es que vamos a hablar hoy. Vamos a Primera de Pedro, ahí sí, si quiere ponga un separador y váyase un poquitito hacia la izquierda de la Biblia, un poquitito, unos 3 libros, nada más creo. Pasa la de Juan y ya va a estar en San Pedro, las cartas del apóstol Pedro, y va a dirigirse, al capítulo 1, versículo del... No, 1 Pedro 2, 19. Es segunda, hermanas, disculpen.
Ahora sí, ninguna me dijo nada. Ay, no, si le digo al Pedro que está equivocado, entonces soy yo. Y segunda de Pedro, ¿no? Que este micro me parece que está fallando batería, pero... bueno. Eso era para probar el micrófono, ¿no? Esa palmadita no es para probar. Escuchen. No me devuelvo un poco atrás de los versículos porque de verdad se las trae. Quiero enfocarme en eso. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Segunda de Pedro 2:19 nos alerta la palabra. Les prometen libertad. ¿Quiénes? ¿De quién estamos hablando? ¿Del servidor? ¿El servidor? Perverso. Estos les prometen libertad a los que llegan a las asambleas, a su familia, a su esposa, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su situación actual resulta peor que la primera. Les hubiese valido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha ocurrido lo de aquel proverbio tan cierto: la puerca vuelve a revolcarse en el fango y el perro vuelve a su vómito. Palabra de Dios. Es fuerte eso. Y como les digo, el primero que he revisado hasta las entrañas más profundas es a mí. Porque entre al que más se le da, más se le exige, hermanas. Y soy testigo en carne propia de que al que más se le exige, más se le tienta en el camino también. Eso no justifica una mala actitud, una mala acción, pero si lo he vivido, lo he experimentado, lo sufro a diario. A quien más se le da, más se le exige, pero también a quien más se le exige, el enemigo que anda como león rugiente, más le tienta. Así que cuidado, cabezas. Cuidado, cabezas de comunidad, cabezas de ministerio, de sector, cuidado. Porque el enemigo le sirve mucho más que tú y yo nos convirtamos en servidores perversos a que nos vayamos de movimiento. Esto es fuerte. A Satanás le sirve no sacarte de la iglesia. A Satanás, a quien Dios reprenda, le sirve más tenerte ahí siendo una perversa, porque vas a hacer más daño allí. Voy a hacer más daño allí. Estos prometen lo que no cumplen, dice ahí, porque están corrompidos en sus propios vicios. Les hubiese sido mejor no haber conocido. Esa palabra a mí me golpea mucho. Porque después de haber conocido y de volverse el antiguo precepto del cual de donde fueron sacados, vamos a ver ahí mismo en el versículo 11 y 13 de Judas, usted va a encontrarse 4 metáforas. Judas 11 al 13. ¿Han escuchado cuando los profetas dicen ay, el mismo Señor en el Evangelio dice, ay de ustedes, fariseos, hipócritas? Esos ayes, el ay, es como una advertencia con dolor, porque te está advirtiendo, cuidado si sigues allí, porque vas a llegar a hacer esto. Y a la vez te está diciendo, si sigues por ese camino, vas a sufrir esto, te vas a convertir en esto. Porque Jesús les dice a los fariseos, ay de ustedes fariseos hipócritas, que ponen cargas sobre nosotros que ustedes mismos no cargan. Ay de ustedes que son sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre y de muerte. Bueno, aquí Judas hace algo similar,
en este estilo literario de atriba, diciendo: hay de ellos. ¿De quién estamos hablando? ¿Del servidor? Perverso. El ignorante lo hemos dejado allá porque se va a aprender poco a poco en el camino. Pero el perverso dice acá: porque se ha ido por el camino de Caín, y por un salario han abandonado al descarrío de Balaam, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en sus ágapes, dice esta versión de Jerusalén, y se apacientan a sí mismos. Ojo que entonces no está solo. Hay perversos, y suele ocurrir que en una comunidad los perversos se juntan, caminan juntos, porque la comunión de almas empieza a atraerse hacia sí, tal cual un imán. En cambio, los servidores que veremos hacia el final de esta predicación también se unen, porque el Espíritu Santo de Dios que les habita, les domina y les llena, los hace caminar juntos. Ahora dicen todos: con razón fulanita solo va a estar como aquella de sus hermanos. Puede ser que sí, yo no estoy señalando a nadie, ni me han pasado un reporte de las comunidades. Pero suele pasar que entre perversos se unen y traman a oscuras, como le decía el Señor, denunciando a aquellos fariseos que llegaron: ¿por qué no me hagan luz de día? No, porque las tinieblas es su hora. Entonces vean lo que dice: se apacientan a sí mismos. Son, aquí vienen las 4 metáforas. Si usted quiere puede apuntar esto: nubes sin agua, sacudidas por el viento; árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz; son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza; estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Recapitulando las 4 metáforas, si usted no las captó en el aire: nubes sin agua, árboles sin fruto, olas desvergonzadas y estrellas errantes. Y hasta ahorita estoy cantando algo, ven que la palabra siempre es viva. Ahorita canto que todas ellas están en femenino, no por casualidad. ¿Sí? No por casualidad. Nicolás, estamos exentos hoy. Y no sé. Usted sabe que se nos ponen en contra 700 mujeres. No. Aquí estamos todos, hermanos, todos. Nubes sin agua significa que está seca, que no tiene nada para dar. Una servidora perversa es aquella que no tiene nada para dar. Usted va a revisar por dentro y no tiene nada. Está seca. No puede bendecir, no puede hacer que la tierra fértil, ya sembrada, germine. ¿Qué ocupa la tierra con la semilla sembrada? ¿Para que crezca? Agua. Y si usted es una nube seca, ¿qué agua le va a dar a la ovejita que está recibiendo palabra? Si usted misma está seca, nada. Entonces la semilla que se sembró, y por eso vemos comunidades que es dele, son las mismas 5, 6 o 7 que van a servir, y la comunidad no fecunda, no crece. Y no estoy hablando aquí en números de personas, estoy hablando en dones, en carismas. Yo he de agradecer que la última formación de siervo de la palabra que se llevó a cabo en el movimiento fue muy fecunda en Mujeres en Victoria. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. Fue muy fecunda, hermanos. De verdad que sí. Y todavía lo veo perseverando acá. Y eso me llena mucho de gozo, me conmueve el corazón. Eso significó que el movimiento en Victoria, en la rama de mujeres, regó la semilla de la palabra, porque las inquietó a querer ser sembradoras ahora de esta palabra. Nubes sin agua. La siguiente es árboles sin fruto, que eso se cuenta solo. El Evangelio habla mucho de esto. ¿Qué dice el Señor? Por sus frutos los conocerán. Si usted tiene una servidora que es bien complicada, bien conflictiva, que es pesimista, que es incómoda, que todo le molesta, bueno,
árboles sin fruto, o más bien sí tienen frutos, pero esos son agrazones, dice la palabra. Hay frutos agrios. Usted ve cara de limonada. Bueno, olas desvergonzadas. Solo falta que usted dé una vueltica por el TikTok de sus seguidoras y usted se encontrará con más de una ola desvergonzada. Que aquí la camisa en movimiento te tapa el ombligo, pero el TikTok no. La camisa de Victoria no tiene escotes pronunciados, pero el TikTok no. El Instagram no. Solo falta que usted se dé cuenta un poquitito en las vacaciones de diciembre para darse cuenta cuáles son las, y no las de las playas, son olas desvergonzadas. Yo no voy a quedarme ahí porque lo que falta, hermanos. Lo que falta. Vean, aquí hay algo muy ligado. El perverso es un tibio. Póngale ahí. El perverso es un tibio. Y si usted va al Apocalipsis, a la palabra de Dios, evidentemente dice la palabra: conozco tus obras, me das asco y voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 16, 17. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, me das asco. Cuando yo escuché eso la primera vez, miren que me sentí tan mal de saber que yo soy el foco de las náuseas del Señor en algún momento. Yo le produzco un gesto, y aquí hay mucha iconografía cristiana, y si nos pensamos ver de cara a este Cristo que tenemos allí venciendo en la cruz y sentir que yo soy el que le produzco no solo asco, sino este dolor tremendo, es de reflexionar, hermanas. Pero aunque hoy reflexionemos, un signo del perverso es que le importa 3/4 de un carajo. El perverso lo sabe. Esto para el perverso no es nuevo, y ahí es donde está lo más peligroso. Porque es que el ignorante no sabía, el seguidor ignorante no sabía, pero el perverso sí lo sabe, y aún así sigue asimilándolo, sigue abrazando esta conducta y no cambia. Y la última que les dije era estrellas errantes. Si usted quiere saber qué es una estrella errante, en la palabra de Dios apunte una cita de referencia: Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste, estrella brillante? Y narra la caída de ni más ni menos que de Satanás. ¿Cómo fue expulsado del cielo? Una estrella errante, un servidor perverso, está concatenado al plan del infierno en medio de nosotros. Por eso decía Judas, la carta al principio: se han solapado algunos que aparentan ser, pero no son, perversos. Continuamos. Esta tibieza espiritual lo va invadiendo todo poco a poco. Llega al oído, entonces el servidor perverso, la servidora perversa, escucha solo lo que le conviene, oye solo lo negativo, le rinde el chisme, le encanta que le murmuren, y tiene una parabólica, hermanos, que la conversación puede estarse dando en el otro sector y desde allí la antenita de vinil llega hasta allá. Atenta a escuchar. Entonces una servidora perversa le da lo mismo escuchar a Bad Bunny o escuchar a los hermanos académicos. Le da lo mismo. ¿Cómo sabemos que su oído es tibio? Métase a su playlist de Spotify o la plataforma que use. Vamos a ver qué saliera. Si pusiéramos acá nosotros una pantalla y cada celular conectado, vamos a ver qué sale en el historial de búsqueda de YouTube. Y todas salen: predicación, sirves o te sirves, de Juan Ramírez. Ahí sí va a estar todo. Cuidado, porque si usted está buscando influencia que le calienten el oído, en consecuencia nos damos cuenta muchísimas veces que a la mujer se le llega por el oído. Al hombre por la panza, dicen que por la comida y todo eso, pero a la mujer es como por el oído, ya escuchando. Y que dice la palabra también en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la predicación de la palabra de
servidora perversa que tiene oído tibio, más de una vez tener el oído caliente hoy también, pero bueno, las que tienen el oído tibio es una servidora perversa. Después echa tibieza en los ojos. Una perversa tiene un ojo tibio que se fija solo en el descuadrado, en la mancha de base que tiene la mujer en el hombro porque la otra la besó y después anda viéndole el cachete a ver a cuál fue que se le despintó. Tiene el ojo tibio, porque si usted se va a fijar en eso y en una asamblea, lo que más le quedó fue que aquella le agarró el cachete de base en el hombro a la otra. Tibio completamente, usted no es capaz, el ojo tibio está ciego. Puede estar el mismo Cristo expuesto como lo estará ahora, y a quien ve es un símbolo, un signo. Ojo tibio. Llega la lengua. ¿Ha escuchado usted lenguas tibias? Profiriendo blasfemias, literalmente. Críticas, murmuradas, que son lenguas bífidas, hermano. Uno se queda viendo a ver si no sé si ven, que no tienen el don de lengua, sino una lengua que es un don, decimos siempre, ¿verdad? Son murmuradoras, critican todo. Yo no me quedo allí. Llega el cerebro y olvida las promesas de Dios y empieza a asimilar nueva era. La semana pasada he tenido un caso de una familia que está sufriendo muchísimo con nueva era. Uno de los miembros de su hogar está metidísimo en eso y la otra persona está metidísima en las cosas del Señor. Entonces imagínense la batalla que hay en ese hogar. Pero eso que fue un cerebro tibio, un cerebro mediocre que no lee, que no estudia, que no se prepara, que no cree en la fe ni busca la doctrina sana de la iglesia, sino que se deja seducir por cualquier viento de doctrina, cerebro tibio. Y por último el corazón. Corazón tibio, pues ya no hay nada que hacer allí, está tomado. Pero no para ahí. El perverso es un servidor desbordado. ¿Ya están viendo qué fue que es ser perverso? Y que tal vez si me veo al espejo puede que me descubra así. La palabra es como un espejo también en donde yo puedo reflejarme. Y en el libro de Hebreos 4:12 y siguientes, que ella es como una espada de doble filo y que además nada queda oculto, todo queda desnudo y patente ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra te desnuda y hoy no te vale de nada, no me vale de nada a mí estar vestido de victoria si por dentro soy perverso y estoy buscando mi propia victoria, aplausos para mí, reconocimientos para mi ego. Cuidado. Nada más voy a citar la última parte del primer párrafo que leímos al inicio, el numeral 43 de esa encíclica, que dice: para corregir los propios comportamientos y lo que es antievangélico y desfigura el rostro de Cristo. Al servidor deformado todo le molesta, todo le aburre, siempre se justifica. Aquí quedan algunas sillas vacías, eso es de uno tal vez, que siempre se justifica, siempre tiene la razón, todo le parece repetido, le cae mal si canta, le cae mal si no canta, si oran mucho, si no oran, si lo saludan, si no la saludan. Es que es incómodo. Una servidora perversa de ponzoñosa, es que no hay por dónde entrar, es incómodo. Es aquel coordinadora que tiene más de 20 años de estar en su trono, en su puesto vitalicio y que aspira a quedarse ahí para siempre. Con frases, cuando llega alguna con alguna idea novedosa, como esta: es que esto siempre se ha hecho así. Y no permite la novedad del espíritu y no sueltan el poder. Es una dictadura espiritual en donde ellos mismos son pequeños o pequeñas emperatrices, emperadores. Cuidado, hermanas, porque esto es un servidor perverso, tibio y deformado además.
Síntomas. Voy a ver si hacemos un pequeño repaso en los síntomas antes de caer al último grupo que les dije que eran 3. Los síntomas de un servidor perverso, tibio y deformado son: es negligente y perezoso, hace todo a medias, con la ley del mínimo esfuerzo, o sea, de la manera mediocre. Esta palabra en su raíz etimológica significa el que quedó a la mitad de la montaña. Mediocre es el que no llegó a la cima y no le importa. Es aquel que se siente cómodo llegando hasta allí y se quiere devolver. Deja todo para después. Siempre tiene sueño, siempre tiene pereza y tiene dejadez. Es un dejado, es una dejada. Y ojo con esa palabra, porque dice en Jeremías 48:10: maldito el que haga el trabajo de Yahvé con dejadez. Hay un peso de maldición sobre aquel servidor que se acostumbró a las cosas santas, que ya no le mueve la alabanza. Negativo, susceptible, fluctuante, descuidado. Cuando lo corrigen, ¿qué hace? Perverso. Se enoja, se indigna y se va más bien indignado de la comunidad a seguir esparciendo su veneno ponzoñoso en otra área de la iglesia. Cuando lo corrigen, se enoja y culpa a otros. Hay que estarlo jalando. No tiene tiempo, no tiene plata, no tiene ganas, no tiene nada. Voy a dejarlo hasta ahí porque no quiero que nos falte el último grupo, Mujeres en Victoria, porque sé también que aquí hay verdaderas servidoras leales del Señor. Este último grupo se llama servidores fieles. No quiero que nos quedemos con sabor a el vómito tibio del servidor perverso deformado. Vamos a reconocer que entre nosotros, algunos, en algún momento hemos estado en perversidad y ahora tratamos de luchar por vivir en fidelidad. Vamos a enfocarnos en los que sí quieren ser servidores de Cristo. Esto nos ubicas en el versículo 17 al 19 de la carta de San Judas. Del 17 al 19 dice: en cambio ustedes, ¿a quiénes aman? A los servidores fieles. En cambio ustedes, queridas, acuérdense de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: al final de los tiempos aparecerán hombres burlones que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida sobrenatural sin tener el Espíritu. Pero ustedes, queridas, aquí vienen las últimas recomendaciones para aquellos que viven en perversidad y quieren llegar a la fidelidad, para aquellas almas comunes que quieren llegar a ser almas selectas, almas seleccionadas, almas santas. Dice, verso 20: pero ustedes, queridas, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Atentas. A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos arrancándolos del fuego. Y a otros, muéstrenle misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su sangre. Espero que haya estado atenta. Nos invita a mantener la fe, a orar en el Espíritu Santo, a mantenerse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia. Podríamos desarrollar esto, pero se nos va más del tiempo. Y invita también a unos, a los que vacilan, a los que llegan a las asambleas, incluso al servidor ignorante, traten de convencerlo, traten de enseñarle que es una obra de misericordia, claro que sí. A otros, arránquenlos incluso del fuego. Está hablando de
y muéstrenles la misericordia, la compasión, acompáñenlos. Pero otros dice, a los últimos, y a otros, a los perversos, muéstrenles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Ahí está el camino para los tres grupos. Una despedida final que hace el apóstol en su carta en el versículo 24 hasta el final, el 25, diciendo: aquel que es capaz de guardarlos inmunes de toda caída y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Hermanas, yo no sé si nosotros somos conscientes del regalo que tenemos de haber sido llamados a servirle a nuestro Señor. Yo no sé si usted ha valorado los frutos espirituales que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer en sus generaciones. Pero es tiempo de que seamos conscientes que si estamos asumiendo el verdadero servicio como una servidora fiel o como una servidora perversa. Y si estás en la ignorancia, a partir de hoy ya hay un camino más para acercarnos a la verdad de Cristo. Cierro nada más mientras se va a hacer presente el Señor, que es la persona más importante en este lugar, reconociendo a una servidora fiel. Para mí este será un pequeño homenaje a mi mejor amiga en el movimiento hasta la fecha, a Priscila Díaz, con quien compartimos tantas veces un amor como este en un retiro, un servicio en un lugar alejado y rural, durmiendo incómodamente, comiendo lo que nos den. Pero fue una persona que fue fiel hasta el final. Y yo pues no tengo más que agregar que todo lo que sus hijas y su esposo pudieron decir en su funeral, con un templo abarrotado. Lo que sí quiero contarles es que la fotografía que ustedes vieron a ella detrás de un balcón en la mayoría de las publicaciones fue su última predicación en Panamá, y allí la predicación se llamaba El aroma de Cristo. Media hora antes estaba que no soportaba el dolor y pude verla levantarse como Judith. Yo le dije: yo predico, usted quédese, descanse. ¿Y qué hizo? Se levantó, se peinó, se bañó toda y se puso su traje de cuando era feliz. Murió con la camisa de mujeres puesta, porque mujeres rescató su vida, su matrimonio también. Hoy tengo un hombre convertido a los pies de Cristo, temeroso del Señor, hijas que tienen un gran testimonio, hermanos en la fe que tuvimos el placer y el privilegio de conocerla, de servir con ella, una mujer auténtica, sincera, alegre. Yo quisiera que nos vayamos algún día de este mundo como lo hizo ella, que sea también un modelo. Papa Francisco dice que hay santos de la puerta de al lado. Priscila para mí hoy es una santa de la puerta de al lado, a quien pedimos al Señor que tenga en su gloria. Apenas ayer se cumplió un mes, por eso vamos a unirla a nuestra oración también durante el tiempo que el Señor esté expuesto. Demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.